Quiero mostrar un video muy corto ahora sí, Carlos, te agradezco, sobre las mariposas efímeras. La fase adulta de estas mariposas es muy corta. Estas mariposas pasan la mayor parte de su existencia como ninfas acuáticas y durante un periodo muy breve, ¿sí?, estas mariposas pasan a la edad adulta saliendo del agua y algunas llegan a vivir solo 5 minutos, pero no importa el tipo de mariposa efímera, porque hay varias especies, ninguna vive más de un día, ¿sí? El único propósito, una vez que salen del agua, es, y ya convertidas como mariposas, es reproducirse y morir. Entonces se suelen ver en algunos lugares del mundo enjambres de machos que invaden el aire simultáneamente y las hembras vuelan entre ellos, deseosas de aparearse. El apareamiento sucede en pleno vuelo y cuando finaliza, el macho cae al agua muerto y la hembra pone huevos inmediatamente en el agua y entonces cae muerta. Y la especie Dolania americana, una de las especies de mariposas efímeras, nace, o sea, sale del agua y tiene 5 minutos para que mudar de piel, para que se le sequen las alas, para poder volar, para escoger una pareja, aparearse y si es hembra, poner los huevos y morirá. 5 minutos. Así que la vida de estas muchachas es extremadamente intensa. Y ustedes se quejan de que están, y yo me quejo, estamos estresados, ¿no? ¿Por qué lo pongo como una ilustración? Porque este animalito sabe muy bien su plan, el plan para su vida. Sabe muy bien. Y no se distrae. ¿Me entienden? Claro, es fácil, no tiene tiempo que perder. Pero ¿quién dice que vos y yo tenemos tiempo que perder? A veces vivimos la vida como si el tiempo sobrara. Y yo sé que ustedes que son jóvenes van a decir, sí, tengo toda la vida por delante, ¿no? Pero cuando ya empezamos a cumplir cierta cantidad de años, nos damos cuenta de que el tiempo nunca nos sobró. Y es un don preciadísimo de Dios que tenemos que aprovechar. Bueno, podría hablar del tiempo, pero no es el objetivo. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Todo lo creado, yo en la Biblia encuentro que todo lo creado por Dios está creado con un propósito y un plan. Isaías 45, 18, por ejemplo, dice: el Señor, creador de los cielos, el Dios que formó la tierra, el que hizo y le dio forma, y fíjense cómo sigue diciendo el versículo, el que no la creó sin un propósito. No la creó sin un propósito, sin un plan. O sea, que la creó con un plan. Dice, sino que la creó para que fuera habitada, dice así, yo soy el Señor y no hay otro. Desde la perspectiva de Dios, la vida siempre gira en torno a un plan. El modelo que nosotros encontramos en la Biblia es que la vida siempre gira en torno a un plan. Y de ahí la importancia de conocer el plan y de ahí la tragedia de que a veces no conozcamos el plan. Si la vida gira en torno a un plan y no conozco el plan, ¿en torno a qué gira? ¿A qué gira entonces? O a nada importante, porque puede girar en torno a otras cosas, pero no son las cosas que Dios determina donde tendría que girar. Fíjense cómo Cristo entiende que la vida gira en torno a un plan. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá ser salada? Ya no vivirá para nada, sino que será arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Sencillo, no requiere mucha explicación. Y redobla la apuesta a Cristo cuando inmediatamente después dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. O sea, para Dios, la vida gira en torno a un plan. Y obviamente Él tiene un plan. Él tiene un plan que nos ofrece, pero Él no impone. Él dice, este es mi plan para vos.
Y quiero que tu vida gire en torno a este plan. Yo soy el centro de ese plan y yo te voy a dar la fuerza y la capacidad para que vos cumplas con el plan. Pero Él no me obliga. Y como no me obliga, hay otro ser que no se lleva bien con Dios, que me va a ofrecer también ¿qué? Planes. No plan, planes. Interesante. Dios, que es un Dios absoluto, no tiene que ofrecerte alternativas. Te ofrece un plan, un Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos caminos? Un camino. ¿Cuántas verdades? Una verdad. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ofrecerte alternativa, porque Él es absoluto, y porque Él es absoluto, Él sabe que esta es la correcta, esta. No necesita. En cambio, Satanás, ¿qué hace? Satanás ofrece planes a la carta, en base a tus gustos, en base a tus necesidades, a tu predisposición, en base a cuán cerca, cuán lejos estés de Dios, en base a tu disposición a servir o no a Dios. Él te va ofreciendo diferentes planes y hasta te puede combinar los planes, ¿no? Para que vos te sientas lo suficientemente cómodo como para rechazar ¿qué? El plan absoluto de Dios. Así es que Dios tiene un plan y créanme que Dios va a cumplir ese plan. Con vos, conmigo o a pesar de. Fíjense lo que dice Isaías 46:10. Dice, yo anuncio desde el principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. ¿Quién puede torcerle el brazo a Dios? Nosotros servimos a un Dios cuyos planes se van a efectuar, o sea, se van a cumplir conmigo o a pesar de mí. Entonces, ¿cuál es la decisión lógica, hermanos? El plan se va a cumplir. ¿Cuál es la variable? La variable es que yo sea colaborador o no. Dios no es una variable, Dios es el punto fijo. Yo soy la variable. Entonces, ahí casi que, no sé, tenemos que ser lo suficientemente, a veces pienso decir, tenemos que ser inteligentes para tomar esa decisión, pero no, más que inteligentes tenemos que ser sensibles. Sensibles para tomar la decisión correcta y estar junto al Señor. Por eso Hebreos 3:15 dice, si hoy escuchan su voz, la voz del Espíritu Santo, no endurezcas vuestro corazón. ¿Cuáles son? Voy a mencionar algunas, habrá 1000 razones, pero yo me voy a mencionar algunas pocas, de por qué no siempre tenemos claro el plan de Dios para nuestra vida. Y son algunas pocas de tantas que pueden surgir. Y ustedes capaz que tienen hasta mejores razones que estas. La primera razón, una cosa es que Dios permita algo y otra cosa es que sea su voluntad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que Dios permita algo y otra cosa es que sea su voluntad. La voluntad de Dios implica invariablemente propósito y deseo. Cuando Dios quiere algo, eso implica propósito y deseo de parte de Dios. Déjenme darles un ejemplo. Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. ¿Sí? Un versículo conocido. Dios dice aquí que ¿cuál es su voluntad? Que todos se salven, ¿o no? ¿Esa es su voluntad? Sí. ¿Hay deseo y hay propósito detrás de eso? Sí, claro. Dios hace toda una movida, ¿verdad? Importante para que eso se cumpla. Ahora, ¿eso se va a cumplir? ¿No? ¿Por qué no se va a cumplir? No todos van a... Entonces, que Dios permita que las personas lo rechacen y se pierdan, no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos se salven. A veces confundimos la voluntad de Dios con cosas que Dios permite. Y bueno, dice, si pasó porque era la voluntad de Dios. No necesariamente. Que Dios permita algunas cosas no quiere decir que sean voluntad de Dios. Y cuando vos no tenés claro eso, entonces
es difícil conocer el plan. Un ejemplo así, en el mismo punto. Si la iglesia, voy a poner la iglesia, pero esto puedes ponerlo, hacerlo personal también, pero que me parece que con la iglesia puede entenderse mejor. Si la iglesia ora y adopta un plan misionero, supongamos, misionero, y el plan misionero te fue excelente, ¿fue voluntad de Dios? No me contesten. Opción B. La iglesia ora y por un plan misionero y propone y vota un plan misionero y te fue muy mal. ¿Fue voluntad de Dios? ¿Cuál es verdadero y cuál es falso? En definitiva, el resultado no puede determinar si es o no la voluntad de Dios. No. ¿Qué determina si es la voluntad de Dios? Que vos, en tu comunión personal con Dios, estés totalmente convencido de las evidencias que Dios te dio de que es tu plan, de que ese es el plan de Dios para tu vida. Y acá la religión se vuelve subjetiva, ¿eh? Y ahí yo le tengo miedo. Se vuelve subjetiva. No es el corazón. Claro. Más que todas las cosas. Si yo me dejo guiar por el corazón de lo que realmente es la voluntad de Dios, puedo cometer. Pero ¿y si no me estoy guiando con el corazón? Yo creo que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, la que está revelada en la Biblia. Bueno, perfecto. Vamos a Hechos 17. En ese caso puntual, está claro que más allá del resultado positivo o negativo, que ya dijimos que no, la voluntad de Dios se cumple cuando los hermanos oran unánimes. Pero ¿quién sabe que todos son sinceros a la manera, en el momento de orar? ¿Ves que es subjetivo? Claro. Porque Dios, hay cosas que yo no puedo ver que Dios sí las ve. Y vos decís, en la palabra de Dios está, Hechos 17, Pablo quiere entrar a Asia a predicar, y Dios le dice no. ¿Y predicar es la voluntad de Dios? Sí, de hecho Pablo fue llamado para predicar. Y sin embargo, Dios le dice que no, hasta que tiene un sueño en donde no tienen que entrar, sino que tienen que entrar a Macedonia. Ahora, si Pablo entra hacia predicar, porque es la voluntad de Dios predicar, está haciendo la voluntad de Dios, violando la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que esto tiene una vuelta de rosca? Porque él dice, yo estoy predicando, pero Dios dice, pero no es mi plan que prediques en Asia, mi plan es que prediques en Macedonia. O sea, estás haciendo mi voluntad, pero me estás violando mi voluntad. Pero la voluntad de Dios no es subjetiva. No. La voluntad no. La manera en que yo interpreto el plan de Dios para mi vida es subjetivo. La voluntad de Dios es clara. Pero hay uno solo. Sí. Porque yo puedo mirar de una manera, vos de otra, pero la verdad va a ser una. Sí, por eso yo recién dije que un Dios absoluto, ¿cuántos caminos da? Uno. ¿Me entendés? Por eso la verdad no es subjetiva, la verdad es una, es absoluta. Pero la manera en que yo miro y interpreto es subjetivo. Y entonces, ¿cómo me libero? De paso, tengo 3 sermones sobre esto, hermano. Ya los voy a explicar. ¿Cómo me libero de la subjetividad? Negándome a mí mismo. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive, entonces la subjetividad queda subyugada ¿a qué? Al poder absoluto de la voluntad de Dios. Pero mientras yo no me someta a Dios y no viva las palabras de, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces, claro, todo está teñido de subjetividad. Se dan cuenta que, finalmente la entrega total y sin reservas es la que me va a librar de la subjetividad que es peligrosa. Pero esa voluntad de Dios, de la entrega total y sin reserva, está revelada en su palabra. ¿Qué está revelada? Y la palabra de Dios, la Biblia dice. No, la entrega no es la palabra. La entrega es una cosa, la palabra es otra. La palabra de Dios te dice que quiere seguir a mí, tome su cruz y que se hace mí. Perfecto. Tome su cruz y sígame. Perfecto. Está revelado en la palabra. Perfecto. Para cada uno Pero, la cruz es una cosa diferente. claro, mi cruz no es tu cruz. Ahí está lo subjetivo. Sí, pero también por eso existen tantas religiones. Porque, Subjetivamente cada obviamente, uno está cumpliendo la voluntad de Dios en su iglesia. obviamente, y estamos de acuerdo que la palabra no es subjetiva. La palabra es absoluta porque viene un Dios absoluto. ¿Sí? Pero si yo no me entrego completamente a Dios sin reservas, anoche hablábamos de que Dios no puede llenar un vaso que está medio lleno,
Dios puede llenar un vaso que está vacío, yo me tengo que vaciar para ser llenado. Si yo no me entrego completamente, entonces todo lo que vivo está teñido de subjetividad. Solamente en la entrega completa yo tengo claro que sí, que no. ¿Por qué Pablo no desobedeció y se aguantó las ganas de entrar a Asia? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y él, aunque tenía ganas, porque dice que intentó más de una vez, como estaba lleno del Espíritu Santo, su subjetividad quedó subyugada ¿a qué? A la objetividad de la dirección del Espíritu. Es la misma razón por la que Abraham obedeció ese mandato. Perfecto, ¿me entienden? Entonces lo subjetivo queda subyugado a la objetividad absoluta de Dios cuando yo me entrego por completo. Por eso, entonces, pues vuelvo a la pregunta. Claro, ¿por qué algunos no tienen claro el plan de Dios? Porque no hay entrega completa. Y entonces se vuelve subjetivo. Entonces termino sirviendo a Dios en lo que me gusta. Que eso puede ser, ¿está bien o no? Porque si Dios te manda a servirlo en algo que no te gusta, no, como no me gusta no estoy capacitado. Y si no estoy capacitado y no me gusta, no debe ser la voluntad de Dios. Esa es el razonamiento de muchos. Hermanos, la comisión de nombramiento le ha pedido que usted sea director. No, yo soy incapaz. Entonces yo no tengo capacidad para eso. Claro, eso es lo que vos sentís. Pero ¿y si Dios te está llamando eso? Porque Dios capacita a los que llama. ¿Me entienden? Pero claro, cuando no estamos entregados completamente, teñimos todo de subjetividad. Y la Biblia, como decís vos, se vuelve subjetiva y por eso hay 18.000 religiones. Bien. Segunda razón, por la cual a veces no tenemos claro el plan de Dios para nuestra vida. Yo creo que a veces nuestra vida se va desarrollando, alternando 3 estados. Puede haber más, pero aquí puse 3 como para no hacerte esto tan largo. Primer estado, me estoy preparando para cumplir con el plan de Dios para mi vida. Segundo estado, estoy cumpliendo el plan de Dios para mi vida. Y tercer estado, estoy lejos del plan de Dios para mi vida. Ahora, para complicarla un poquito más, para que vean que no es tan sencillo, a veces estos estados no se dan uno a la vez, a veces se entrelazan. Puedo estar preparándome y cumpliendo al mismo tiempo. Déjenme darles algunos ejemplos. Dios le dio sueños a José de que iba a ser el líder, ¿o no? Ustedes conocen, ¿no? El manojo, que los otros, o los astros, ustedes conocen los 2 sueños. Sin embargo, también Dios permitió que fuera esclavo y que estuviera encarcelado por lo menos 2 años injustamente. Entonces, cuando uno va viviendo estos estados, uno a veces se puede confundir. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, Hechos 7:25 nos da a entender que ángeles se le habían presentado a Moisés cuando él todavía era hijo del faraón, ¿sí? Cuando él estaba en las cortes egipcias, y le habían dicho de que él liberaría a Israel. Y él con esa idea en mente fue, ¿verdad? Y mató al egipcio, ¿no? Sin embargo, Dios permitió que él tuviera 40 años en el desierto. Otro ejemplo. Dios ungió a David para que fuese rey cuando era un muchacho, pero pasaron décadas, muchas décadas, hasta que él llegó a ser rey de Israel. Y la mayor parte de ese tiempo, se la pasó huyendo como un delincuente porque lo querían matar. ¿Quién lo quería matar? Saúl, ¿verdad? Saúl. Entonces, es como que Dios te dice, tenés que ir a la derecha, pero te hace hacer un rodeo hasta llegar ahí, ¿no? Miren, déjenme darles un caso para ir redondeando y no hablo tanto yo. Pablo. Él fue llamado, Hechos 9:15 registra el llamado de Pablo, ¿no? Iba camino a Damasco, se le presenta a Cristo, se cae y demás. Así que el llamado lo tiene ahí. Él, predicando la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, está cumpliendo el llamado. Pero en 2 Corintios 12, él dice que pasa por situaciones muy difíciles, anoche hablamos un poco de esto, que lo hacen sentir muy débil. Y el versículo 10 dice, por lo cual por amor a Cristo me
Gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, fíjense, las situaciones difíciles que lo debilitaban, lo capacitaban para cumplir ¿qué? Para cumplir la misión. Acá él por lo menos entrelaza dos estados. Está cumpliendo la misión y está pasando por situaciones difíciles que lo capacitan para cumplir la misión. Ahora, Pablo llegó a tener el discernimiento que le dio el Espíritu Santo para entender esto. Pero no lo entendió siempre. Pero cuando dice que estas dificultades, él ¿cómo las llama? Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Dice, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Hasta ese punto, ¿él entendía que ese aguijón en la carne lo capacitaba para cumplir la misión? ¿El plan, perdón? No. ¿Por qué? Porque rogaba ¿qué? Que se los quitaran. Hasta que tuvo una revelación de Dios y Dios le dice, no te conviene que te lo quite. Porque esto te capacita para que seas más eficiente en el cumplimiento del plan. Y entonces cuando Pablo dice, tenés razón. Porque esto me hace sentir débil. Cuando soy débil dependo más de ti. Y cuando dependo más de ti, ¡wow!, me lleno de tu poder. Entonces dice, no me lo quites. Y versículo 10 que acabo de leer. Entonces dice, ahora me glorío, me entusiasmo, en persecuciones, en insultos, en necesidades, en angustias, porque eso me hace sentir débil. La debilidad me lleva a ti. Cuando yo voy a ti, me lleno de tu poder. Cuando nosotros entonces intercalamos estos estados y no tenemos claro el por qué nos pasa lo que nos pasa, entonces a veces nos confundimos. Y capaz que vos estás pasando por una dificultad, que es la que necesitas para que tu orgullo quede chiquitito o desaparezca, y entonces puedas ser eficiente en el plan que Dios tiene para vos. Porque cuando vos arrancás con 2 Corintios 12, Pablo dice, para que las revelaciones que Dios me dio no me enaltezca sobremanera, Dios me ha dado, dice, no, me ha sido enviado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. O sea, estas cosas que le generaban tanto dolor y a Pablo, era para que su orgullo... Entonces capaz que vos estás pasando ahora, la estás pasando mal, y ¿no será que la estás pasando mal para que tu orgullo se haga chiquito y pueda ser eficiente en cumplir el plan que Dios tiene para tu vida, como le pasó a Pablo? Bueno, pastor, el problema nuestro, ni el ser humano, de todo, es que uno, de eso natural, normal, ponemos las cosas en la mira de la tierra y sin querer, así nos acostumbra a esta vida y no debería ser. Claro, cuando ponemos la mirada en las cosas de este mundo, a veces se nos complica. No, también está bueno porque Pablo sabía que esto le pasaba por cumplir la voluntad de Dios. El problema es cuando padecemos por haber manejado, es como más difícil. Hay un plus ahí, ¿no? Sí. Hay un plus. Y para mí un caso paradigmático de Pablo es el ejemplo que viste anterior, que él quería predicar a Asia, va a predicar al otro lugar, lo meten preso y lo azotan. Sí, esta es la voluntad de Dios. Claro. A la luz de 2 Corintios 12, casi que uno podría arriesgarse a decir que tal vez esas persecuciones y esas cárceles en Macedonia, que era el lugar donde Dios quería, tal vez también tenían este propósito, de mantener su orgullo pequeñito. No sé, digo yo. Me arriesgo, puedo equivocarme. ¿Cuál es la actitud correcta para conocer o para cumplir el plan de Dios para nuestra vida? Para mí la actitud correcta, aunque puedo ver otros versículos, la actitud correcta para estar capacitados y cumplir el plan de Dios para nuestra vida es Romanos 14:8, un versículo conocido. Los chicos lo saben bien, ¿no? G148 ahí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Pues si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Con esa actitud, entonces es mucho más fácil que vos puedas cumplir el plan. Porque entonces es como, bueno, volviendo al caso de Pablo,
Bueno, Señor, lo que tú quieras. Pero mira que hay persecución, hay cárcel, hay azotes. Si vivo, para ti vivo. Y si muero, para ti muero. Es decirle a Dios, mi vida te la entrego sin límites. Porque si yo le digo a Dios, mira, yo te voy a servir, no, pero eso de morir por vos, no. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy poniendo límites. Ahora, cuando vos vivís para Dios sin límites, en el sentido que no pones límites a tu vida en esa actitud de servicio total a Dios y entrega total a Dios, entonces esa es la actitud perfecta y correcta para que nosotros podamos cumplir de la mejor manera el plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuál es la condición para conocer? Si la otra es la actitud, ¿cuál es la condición para conocer el plan de Dios para nuestra vida? Juan 7:17, Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuál es el principio que sacamos acá? Solo los que sinceramente desean hacer la voluntad de Dios, conocerán ¿qué? El plan de Dios. Porque nosotros tenemos una vueltita, somos bien pícaros nosotros, ¿no? Nosotros le decimos a Dios, a ver, tírame el plan. Y yo veo. ¿Funciona así la cosa? No. Dios dice, ¿estás dispuesto? Sí, bueno, te cuento el plan. ¿Estás dispuesto? No, bueno, medítalo. Claro, nos da un poco de miedo, ¿no? Y además no nos cuenta todo el plan. Y cuando te lo cuenta, capaz que no te lo cuenta todo. Son Claro. pocos pasos, porque es por fe, todo es por fe. Así que dice, ¿no estás dispuesto? Bueno, medítalo. Cuando quieras te lo cuento. Y ahí estamos, ¿no? Y sí, hermanos, porque el plan de Dios implica negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos no es fácil. ¿Qué va a decir Elena de White de negarnos a nosotros mismos? Es la tarea, es la batalla más difícil que cualquier ser humano, en el camino a Cristo, ¿verdad?, alguna vez ha peleado. ¿Vos creés que las batallas son las enfermedades, la plata, no sé? No, la batalla más difícil es negarte a vos mismo. Pero fíjense, cuando uno logra desprenderse de uno mismo y de sus planes, sus deseos y ambiciones, entonces nos volvemos un recipiente vacío que puede ser llenado ¿por quién? Por la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y ahí la cosa fluye, hermanos. Ahí la cosa fluye. El éxito está garantizado. Y fluye aunque tengamos persecución, ¿o no? Claro. Es más, el concepto en la Biblia, el concepto de éxito bíblico, está teñido de sangre, hermanos. Está teñido de sangre. ¿Hubo conquistas? Sí, pero hubo sangre. O sea, cuando uno lee la historia de la iglesia, cómo fue avanzando, hay un libro que leímos con mi esposa, con Mariela, Cristianos de Malecula, de la isla de Malecula. Lo vende nuestra asociación. Está genial el libro. Hasta que se logró instalar un misionero, murieron una docena. Eran caníbales. Porque eran caníbales, ¿no? Entonces iba, muertos, hasta que a uno sobrevivió. Y ese primero que sobrevivió con su familia, porque ni siquiera iban solos, iban con hijos, con esposa, con hijos. Una cosa que puedo decir, bueno, esto tiene una fe que yo ni en figurita la veo. Ni en figurita, ya hablo de mi edad, ya desapareció una figurita hace rato. Entonces, y finalmente hoy tenemos un tremendo complejo ahí, ¿no? Pero el éxito en la obra de Dios está teñido de sangre. ¿Cuál fue la experiencia de Cristo? Y esto que voy a compartir con ustedes, a mí me ayudó y me salvó el ministerio, les diría. Además de mi esposa es mi salvadora también. Me salvó el ministerio. ¿Cuál fue la experiencia de Cristo en cuanto a conocer el plan de Dios para su vida? El plan de Dios para su vida. Es interesante que Cristo no vino a solucionar todos los problemas que tenía la iglesia y que había fuera de la iglesia. Cuando Cristo llegó, sí, sanó a muchos, resucitó a algunos, predicó mucho, nos dejó enseñanzas increíbles, únicas e irrepetibles. ¿Pero Cristo solucionó los problemas internos que tenía el judaísmo? No. ¿Solucionó los problemas de los países vecinos? No.
¿Solucionó los problemas que Israel tenía con los países vecinos, las relaciones ahí? No. Interesante. Que Cristo, que gozaba, digamos, de parte de Dios, de un poder que nosotros no tenemos, pero no voy a decir ni en figuritas otra vez, no lo tengo que decir. ¿Me entienden? No solucionó. ¿Qué harías vos con el poder de Cristo? Le voy a decir lo que yo haría. Yo sanaría la iglesia, yo tendría un templo más grande, yo sanaría a todos los enfermos, le daría consuelo a todos los afligidos. ¿Me entienden lo que haría yo, no? Yo con el poder de Cristo me volvería un filántropo. Eso es lo que a mí me sale. Resulta ser que me encuentro con Cristo, que con ese poder no hizo, pero ni lejos, lo que yo me gustaría hacer. ¿Por qué? Y esa fue una pregunta que a mí me comía la cabeza. ¿Por qué? Porque Cristo vino a seguir el plan de Dios que Dios tenía para Él. Él no vino a solucionar, a salvar al mundo. Sí, vino a salvar al mundo, ¿me entienden lo que? Él no vino a solucionar los problemas terrenales, locales y contemporáneos. Él vino a seguir el plan que Dios tenía para él. Y eso lo llenaba de paz. Los discípulos le decían, ¿por qué no haces esto? Y él decía, no, no es el plan. Los judíos le decían, ¿por qué no haces esto otro? No, no es el plan. Los judíos decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Saben cómo hubiera bajado yo, ¿no? Saben cómo. Y Dios dijo, no, no es el plan. Y esto a mí me salvó la vida, porque, o sea, me salvó el ministerio, no la vida, porque la iglesia naturalmente ve al pastor como un solucionador, ¿no? Algunos más, otros menos, pero es como que las papas calientes se las damos al pastor. Y yo no digo que eso está mal, no digo que eso está mal. El problema no es que a uno le tiren la papa caliente, el problema es qué hago yo con la papa caliente. ¿Me entienden? El problema no es de ustedes, el problema es mío. Y yo entendí con esto, orando sobre este asunto, entendí que yo lo que tengo que hacer acá es seguir el plan de Dios. O sea, ¿qué tengo que hacer yo en la iglesia de Olavarría? Díganlo, hermanos, díganlo. Seguir el plan de Dios para Olavarría. Seguir el plan de Dios. Y capaz que seguir el plan de Dios que Dios tiene para mí en Olavarría no coincide con el plan que vos crees que yo tengo que tener en Olavarría. ¿Puede pasar o no puede pasar? Y sí. Pero yo a quién le tengo que hacer caso. A Dios. A Dios. Sí, Raúl. Ah, no, perdón. Pensé que quería decir algo. Y ahora, yo me puse como ejemplo porque es fácil. Pero ahora ponete vos ahora en el centro de la escena. ¿Qué tenés que hacer en Olavarría vos? ¿Cumplir el plan de quién? De Dios. Y cuando cumplas el plan de Dios vas a estar lleno de paz como Cristo. Ahora, puede haber un hermano de iglesia muy activo, muy trabajador, que hace y deshace, pero lo hace porque le gusta, porque tiene fuerza, porque tiene deseo, y no necesariamente sigue el plan de Dios. Sí. Sí. Hay gente muy voluntariosa, buenísima en la iglesia, que quiere hacer lo mejor y que con las mejores intenciones quiere hacer cosas, pero capaz que no es el plan de Dios. Capaz que Dios dice, yo tenía otro plan para vos. Eso que estás haciendo vos, yo lo tenía planificado para aquel, y para vos tenía otra cosa. Pero ahí está, nosotros a veces invadimos, ¿no? Ni preguntamos, avanzamos. Y entonces muchas veces no gozamos de la paz que Dios nos puede dar, porque nos metemos en hacer cosas buenas, pero que no nos corresponden hacer, porque no es el plan de Dios para mí. Puede ser el plan de Dios para otro. Conclusión. Isaías 43:13 dice, yo soy Dios desde el principio, nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? Qué declaración, ¿no? Me encanta servir a este Dios. Que dice, yo voy a conquistar el mundo con el mensaje, y vos ves que no ves cómo, pero vos decís, no, pero Dios dice que nadie va a impedirlo. Pero saben que yo estoy en un leve desacuerdo con este versículo, pero en realidad no estoy en desacuerdo, solamente que cité este versículo ignorando otros.
Pero cuando yo tomo el mensaje global de la Biblia, realmente hay alguien que puede impedir que los planes de Dios se cumplan. Acá dice que nadie va a impedir. Pero ¿quién es ese alguien? Nosotros. Dios tiene un plan para mí. ¿Quién puede impedir que ese plan se ejecute en mí? Yo. A ver, Dios nunca perderá el control del mundo, Dios nunca perderá el control de la iglesia y finalmente el mundo será rescatado como Dios ha planificado. Pero si yo no quiero, si yo no soy sensible a la voz de Dios, Dios eso lo va a cumplir sin mí o a pesar de mí. ¿Y quién es el que sale perjudicado? Yo. Entonces, si Dios... Sí. Sí. ¿Cómo saberlo? Entrega total. Cuando vos te vacías y sos lleno del Espíritu, la subjetividad humana queda subyugada a la objetividad de la presencia del Espíritu en tu vida. ¿Qué pasa cuando vos no te sumás al plan de Dios entregándote, como dijimos? Te convertís en un parásito. ¿Por qué? Suena feo, pero es así. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios viven para servir. ¿O no? ¿No es el mensaje bíblico? Si vivimos para, Dios vivimos. Si morimos para, Dios morimos. ¿El centro de la vida quién es? Dios. Si vos no te entregas por completo, el centro de la vida te volvés vos. O sea, yo me vuelvo el centro de mi propia vida y entonces yo me vuelvo un parásito que le quito la vida a los que me rodean para que mi vida crezca. Dejo de servir para que todos me sirvan a mí. Tenemos el privilegio de ser usados por Dios. Pero si yo no elijo ese privilegio, termino usando a todos para que me sirvan a mí. Sacar provecho. El Hijo de Dios vive para servir. Porque tiene a Dios como centro de su vida. El que no tiene a Dios como centro de su vida se sirve a sí mismo de la vida de ¿quién? De todos los que lo rodean. Un parásito. Pongan el nombre que quieran ahí, sanguijuela, garrapata, pongan el nombre que quieran. Un parásito. Sigamos el plan de Dios, hermanos. Es lo mejor y lo más importante. Es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Es seguir el plan de Dios que Él ya trazó, siguiendo parafraseando el versículo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Amén.